bien, retornamos con más. Esto es Decisión 2014 y decíamos, el día de hoy vamos a hacer un análisis de esta coyuntura política que estamos viviendo y de esta, digamos, de este proceso electoral algo frío también, decíamos, ¿verdad, Jorge? Y que tiene que ver desde ya también de qué manera la población está recibiendo, ¿no?, aquellas propuestas, planes, planteamientos que obviamente están ligados a problemas que enfrenta actualmente nuestra población. Y para ello vamos, el día de hoy contamos con la presencia de nuestro amigo Miguel Paz, ¿no?, colega también, y que de alguna manera también conoce precisamente este proceso, este camino a los aspirantes, ¿no?, al sillón municipal. Y de alguna u otra forma vamos también a analizar hasta el momento, hasta la fecha, que hemos tenido la presencia también de una serie de candidatos. Y obviamente pues vamos a tratar de ver, digamos, la calidad, ¿no?, el perfil de cada uno de ellos. Es verdad, eso le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, señor Paz. Gracias por, digamos, también acudir a nuestro llamado. Y vamos un poco a dilucidar el tema, ¿no?, de esta campaña electoral que decíamos. Está un poco fría todavía porque ha cogido, digamos, otros temas, la importancia que tendría que haber tenido este proceso electoral a estas alturas ya. Cecilia, Jorge, ¿cómo estamos? Televidente, buenas noches. Sí, pero debemos remontarnos a los hechos. Primero, yo creo que hay varias cosas que evaluar desde el punto de vista de la política nacional. No te olvides que el proceso electoral viene enmarcado sobre denuncias de corrupción, sobre los presidentes regionales que arrastra y que en su momento fueron denunciados, y que eso le ha dado lugar al gobierno a tener un paño de manto complicado para la democracia local, y que obviamente los resultados hoy día lo vemos cuando los medios de comunicación se enfocan a la hoja de vida de los candidatos, que el Jurado Nacional de Elecciones dice tantos candidatos, narco no sé cuánto, terroristas, violadores. Entonces se viene el linchamiento mediático. No, pero eso de alguna manera no está, debe ser y está permitido, debido a que es necesario que cada uno, por lo menos de los candidatos que se va presentando, no tenga pues rabo de paja en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es que es posible que 345 candidatos, ¿no?, a las distintas municipalidades, a las distintas regiones, se presenten con, digamos, con este tipo de hoja de vida, ¿no? No les pasa manutención a los niños, con violadores, en fin, tienen una serie de denuncias. Pues te lo digo, o sea, le damos razón para el linchamiento mediático, y obviamente los medios de comunicación. Es igual, ¿te recuerdas tú, Cecilia, Jorge, cuando el tema de quién iban a nombrarse defensor del pueblo y la famosa repartija en el Congreso? Entonces se trabajó un linchamiento contra los congresistas y al final no hubo nada y finalmente retrocedió el Congreso. O sea, hoy en día no hay que justificar, hay que censurar, y comparto con ustedes que no debe haber una hoja manchada de un candidato, sea cual sea. Pero lo que hay que decir también con claridad es que cuando una persona cumple un mandato de la ley y ha sido ejecutada y consentida, en este caso su sanción, está restablecido, ¿no?, su derecho de ciudadano cuando se reincorpora nuevamente a la sociedad. Claro. Pero en este caso, yo creo que nadie se atreve a decir y a sostener, porque lo contrario lo lincharía. Nosotros estamos aquí evaluando porque lo decimos con total independencia y claridad, pero la norma es clarísima. Lo que ha ocurrido es que entre esa hoja de vida ahora hay muchos candidatos que se han omitido, los que están en procesos judiciales o tienen sentencias consentidas. Pero creo ahí que va ese el tema. Hay unos que se presentan. Es importante que claro, justamente que determinar frente a la población. Claro, los que se presentan o los que por lo menos se han dado a conocer son aquellos que tienen sentencias vigentes. Claro. Entonces, y la han obviado en su hoja de vida. Lógico. Entonces, creo que hace bien el Jurado Nacional de Elecciones, y ahí creo que hay que trabajar lo que hoy día no se llama, no hay sinergia, porque creo que el proceso en el tema de la hoja de vida es de carácter transversal. O sea, si tú Policía Nacional, si tú Jurado Nacional, y si tú Fiscalía, y si tú Poder Judicial no tiene la información debida, obviamente que estos errores terribles de ciudadanos que están hoy día cuestionados por sus poblaciones se van a presentar porque nadie les dice nada. Entonces yo creo que lo primero que se tiene que corregir es eso, determinar la forma como la gente sabe exactamente qué tipo de ciudadano postula en su jurisdicción, cualquiera que sea el territorio. Y por otro lado, ¿no?, también está el papel de los medios de comunicación, obviamente, que realmente de alguna manera aprovechan también cualquier
situación que se presente en el caso de una hoja de vida. Y desde ya, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy claro, hace poco cuando se daba a conocer precisamente el número de personas que tenían de alguna forma procesos vigentes, pero dentro de esa lista, lo que a mí me llamó la atención, y fue un medio local, es que no figuraba Solidaridad Nacional. Y para la sorpresa, ¿no? Para muchos, evidentemente, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Uno, de alguna manera, tiene que dar a conocer cómo son las cosas y evidentemente ser justos con todos, ¿no? Entonces yo creo que hay también una situación que direcciona ciertas situaciones que finalmente la población recoge. Una sociedad, Jorge, Cecilia, donde el tema es que es el que quiere dársela además vivo y que como todo hay que pasarle. Y eso de que hay que pasarle a todo, eso tiene que acabar. O sea, si no, nunca vamos a ser un país de primer nivel, de primer mundo. O sea, no podemos seguir diciendo, aunque robe, pero que haga obra. ¿No? Aunque no haya estudiado, pero que mañana terminó y aparece un certificado que por ahí estudió en otro colegio. Y cuando tú vas a determinar si eso es cierto, encontraste que simplemente ese certificado es falso. Ahí está hoy día en evaluación y en cuestionamiento el candidato de Castañeda al Ocio de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que el jurado ha determinado su no postulación. Obviamente que el señor insiste en seguir, y como hay herramientas de carácter jurídico, apelas a esas herramientas de carácter jurídico. Pero yo creo, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la ética del ciudadano? O sea, señor, yo ya no puedo postular por tal o cual razón y punto. Y a esto también se le suma la posición del ciudadano votante, porque evidentemente siempre solemos quejarnos, ¿no?, de que aquella autoridad pues no cumple con lo prometido, pero sin embargo le asignó la votación. O sea, ni siquiera ese ciudadano se tomó la molestia de poder ingresar al Jurado Nacional de Elecciones o en todo caso buscar medios para informarse realmente si es que ese candidato tenía buenas propuestas. Yo creo que también hay una especie de mea culpa por el ciudadano y sobre todo pues de poder efectuar un voto justo, ¿no? Hay que hacer un mea culpa. O sea, Cecilia, Jorge, nosotros elegimos a los ciudadanos que se presentan en un proceso electoral. Nosotros somos culpables o no culpables que mañana más tarde esa autoridad no ha respondido al reto que se ha propuesto para una ciudad cuando prometió una campaña electoral o determinadas promesas. O sea, vivimos de promesa y tras promesa. Y acaba los 4 años y vuelve nuevamente a presentarse en la reelección y dice, voy a continuar lo que en su momento seguramente ofreció. Pero ¿qué hizo para lo que ofreció? Absolutamente nada. Y se vuelve a acordar en campaña. O sea, y de eso estamos en todo el Perú. Claro, ahora, ¿qué podríamos pensar, por ejemplo, en la posibilidad de finalmente tener el voto voluntario, ¿no? Si estamos en una lucha constante con esta situación del voto informado, y es lamentable, pero hay que decirlo, muy pocos informan, evidentemente, de los candidatos que se van presentando, porque además, bueno, pues también tienen una hoja de vida que da mucho que desear, en verdad. ¿Qué opinión te merece, en todo caso, el hecho del voto voluntario, por ejemplo? Yo creo que es una opción. ¿No? Es una opción buena que creo que hay que ir construyendo, pero creo que todavía nuestra sociedad peruana, nuestra democracia todavía está todavía débil, no hay institucionalidad, porque, por ejemplo, desde el Congreso de la República, del primer ministro, cuando todavía no hace institucionalidad para establecer lo que los ciudadanos tienen que empoderar como conocimiento, en el caso propiamente del derecho a elegir y ser elegido. Pero ahí no hay ahí hay una contraposición, porque te decimos, es tu derecho a elegir, pero más que un derecho es un deber, ¿no? Porque te obligan a elegir a un candidato. Y como hay una obligación, porque hay una multa de por medio. Eso prima más que lo otro. Claro, hay una multa de por medio, tú marcas a lo que venga o finalmente dejas la hoja en blanco o, en fin, algunas otras opciones. Pero allí, por ejemplo, esto va en contraposición con lo que se dice, pues, ¿no? Es tu voto, es tu derecho, finalmente. Pero más que un derecho, se convierte ya en una situación finalmente de querer decirle a la población, no, tienes que hacerlo porque si no, ojo, tienes una multa, 190 soles que pagar, ¿eh? Jorge, Cecilia, está en nuestras manos, o sea, el Perú está en nuestras manos. O sea, no puede estar en las manos de leyes, si no está en tu propia decisión. O sea, el derecho de ir a votar
es un derecho que a ti te nutre. Pero tienes que porque sentirlo así. Porque tú te expresas. Claro. Mi voluntad de determinada persona, que sea una opción política, sea congresista, presidente o alcalde. Pero tendrías que sentirlo así, como derecho Pero hay que tuyo. empezarlo a sentir. Claro, es como igual derecho cuando, tuyo, por eso tienes que informarte. Es igual cuando uno canta el himno nacional. Dice, el himno nacional tengo que cantarlo porque es mi himno de mi patria. Claro. Entonces, cuando yo quiero ir a elegir un alcalde, sea hombre, mujer o congresista, tengo que sentir lo que ese alcalde me va a representar bien. Tener ese compromiso, ese compromiso, ¿no? Porque he visto su programa, porque es una persona íntegra, porque tiene una familia que en realidad da mucho por la sociedad. Entonces, eso hay que hacerlo, pero tenemos todavía, vivimos pues de las coyunturas, ¿no? Y cuando vivimos de las coyunturas, obviamente que la coyuntura nos arrasa y los medios de comunicación tampoco, todavía no estamos, aunque ya bastantes medios están haciendo mucha docencia, en este caso electoral, pero obviamente todavía falta mucho. Entonces, y nuestra sociedad también tiene que tener mayor conocimiento, o sea, todos, o sea, es la etapa del conocimiento, es la etapa del conocimiento, ahora donde los chicos, el grande debe tener, ya no debe estar por qué esconderse, por qué no debe haber la internet, por qué no tiene que tener toda la tecnología. Hoy día, ciudades grandes, como por ejemplo Medellín, ¿cómo ha cambiado Colombia? O sea, era una ciudad acarreada por el narcotráfico, el terrorismo. Hoy día es una ciudad empoderada, es una ciudad que vale la pena visitarla. Está en América Latina, ¿no? Donde tú ves y proponen una idea, por ejemplo, yo digo, si un alcalde propusiese en Huaycán un teleférico, sería algo fenomenal, porque estamos llenos con proyección, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienes que mirar todo tu entorno de ciudad. O sea, tiene que haber ciudades amigables, ciudades amables. Saludables. Hoy día es la que está en el mundo. Entonces, cuando se presenta un candidato y dice, hay que hacer la pistita, la veredita, oiga señor, por favor, mejor no postule, porque ese tipo de candidatos no queremos. Queremos gente que tenga un pensamiento largo, que aspire de 50 años. Hoy día tenemos un plan... no tenemos, por ejemplo, un plan urbano en ATE, ¿no es cierto? Cuando debemos tener vías que nos interconecten, pero lo único que escucha el candidato dice que abran el Tajo, que abran Tajo abierto en la carretera central. Oiga, señor, tú no sabes si habrá Tajo, no sabes, pero si tuvieras un equipo de profesionales y planificaran la ciudad, no sé si exista Tajo, no existe Tajo, pero vas a tener la vía tal, es total, de tal manera que vas a integrar la ciudad. Ese tipo de alcaldes queremos. Claro, lo que pasa es que, no sé si te ha pasado a ti, Jorge, pero en lo que llevamos, por ejemplo, el tiempo presentando a los diversos candidatos de Decisión 2014, finalmente propone, sí, algunas ideas, algunas estrategias, pero sin embargo las mismas no tienen ese sustento necesario para finalmente creer en que sí, efectivamente su estrategia puede funcionar, ¿no? O lo que propone realmente sí puede llevarnos, digamos, a salir de todo este caos, hablando, por ejemplo, del tema del transporte, ¿no? No, simplemente es, vamos a hacer esto, pero ¿cómo? Con estrategia, pero ¿cuáles? Y más allá no hay, ¿no? No hay este tipo de propuestas. Esto se debe básicamente a qué. Desconocimiento y falta, o sea, volvemos a lo mismo, Cecilia, Jorge, ya olvidémonos de que tú llegas al primer año de gobierno a aprender, o sea, eso no debe existir. O sea, es una escuela. No debe existir. O sea, debe llegar un alcalde empoderado de un equipo técnico. Claro. ¿No? Mira, yo traigo siempre como referencia a Colombia porque yo he tenido la oportunidad de estar en Colombia y, por ejemplo, cuando dicen que en la educación, o sea, nosotros cometemos errores como padres de familia muchas veces. Decimos, queremos que nos incluyan un alumno más en el aula que tiene 35 alumnos que debe tener, ¿no es cierto? Y le decimos, no, que haya 36. En Colombia eso no ocurre. Es 35 y 35. ¿Por qué? Porque ellos dicen, le voy a dar alimentación, le voy a dar la tiza, le voy a dar la pizarra, le voy a dar tal cosa. Todo está para 35. Si yo pongo 36, significa que no le voy a dar el resto o le voy a quitar, a los 35. O sea, eso no ocurre. No ocurre. Y tú encuentras en la televisión colombiana haciendo pedagogía del alumno hasta el 5º año de primaria y del alumno hasta la secundaria. Y encuentras un hombre o mujer, una pedagoga, hablando de lo que significa la educación. O sea, ese es el país que está construyendo Colombia, ¿no es cierto?
Y cuando tú vas a diferenciar entre el colegio estatal y el colegio privado, tú tienes dos opciones, porque la misma facilidad la encuentras en el público y la encuentras en el privado. Entonces, queda en ti tu decisión. Si lo mantienes en el público, también tiene piscina temperada. O sea, esa es, lo que pasa es que las políticas públicas se establecen en equipo multifuncional. O sea, interviene salud, interviene educación, interviene si tiene que intervenir economía y finalmente se determina si la ley empodera. Y cosa que no se da, porque obviamente incluso los candidatos reconocen que evidentemente actualmente hay una especie de aislamiento, divorcio, porque como autoridad local tiene que gestionar, tiene que de alguna manera buscar caminos para poder conversar con el gobierno central, el gobierno local, con las diferentes carteras, el Ministerio de Educación, ¿no? El Ministerio de Transportes, y digamos que es las barreras que obviamente no permiten que un distrito pueda seguir con el progreso, ¿no? Pero Jorge, yo creo que hay que hacer dos tipos de proyectos para una ciudad. La ciudad es una cantidad de ciudadanos que vivimos apostados en cualquier de los lugares donde está nuestra jurisdicción, y para eso tiene competencias de acuerdo a las leyes. O sea, hay que leer la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Centralización. Mis competencias son tal. Y tú haces una cantidad de proyectos en función a tu presupuesto que tienes cada año. Por eso cuando yo escucho a los alcaldes y dicen, voy a hacer tal cosa, y yo digo, oye, ¿te va a alcanzar el presupuesto, compadre? No, o sea, está engañando. Es que ahí está la promesa que nunca se va a cumplir. Está engañando a la gente. Ni siquiera mencionan el presupuesto, eso es lo más grave. ¿No? ¿No es cierto? Pero, a ver, digamos, para ir por partes, cada uno de los candidatos debe manejar el presupuesto que se supone tiene la municipalidad, ¿no? Claro. Ese conocimiento lo debe tener. Así es. Para que finalmente sepa a qué camisa se va a ir, ¿no? Claro. Porque ese es ponerse camisa de 11 varas también. Así es. ¿No? Pero no pasa eso. Eso no pasa. Esa información no la tiene. O la tienen o no la quieren decir, pero mayormente no la tienen por desconocimiento, porque el alcalde normalmente cree que porque es alcalde no le da razón a leer, no lee. O sea, se deja llevar por las personas que le dicen tal cosa, es lo que tú tienes que proponer. Yo te digo, el presupuesto, por ejemplo, de ATE tiene aproximadamente 170 millones anuales, de los cuales un 30% se van en remuneraciones, ¿no? De ese 30% tú tienes ingresos por Foncomún. Y los otros son de gastos, ingresos propios. Si ese presupuesto tú lo tienes, tú puedes determinar en el año cuál es tu prioridad. Claro. Tú eres tu prioridad. Obra tal, expediente tal, o lo que se llama el presupuesto participativo. Lo tendrías presupuestado. O sea, no puedes tú sorprender a la gente. Lo que pasa es que cuando tú haces una oferta electoral, ofreces el oro y el moro. Y creas el desorden. Y creas el desorden. Entonces, cuando tú llegas al gobierno, obviamente la población viene y reclama con justo derecho porque me dice, señor, usted me prometió esto. Y entonces le pregunta al alcalde, dice, ¿y de dónde voy a sacar plata? Si no la tiene, porque él ya sabe cuántos son sus ingresos, cuánto le transfieren por Foncomún y cuánto tiene planilla de remuneraciones. Y en el caso de ATE todavía tiene una planilla de la 2530, que aquellos que ganan no están en la 19990 y que tienen que pagar derechos de jubilación. Es por eso que no les pagan muchas veces ni la jubilación, y está acumulada ahí porque ese dinero la retienen para pagar otras obligaciones. Entonces, ese alcalde no sirve. Esa autoridad no sirve, está engañando. Entonces, y lo otro son los otros proyectos, Cecilia y Jorge, que hay que tener en cartera, los grandes proyectos. Vamos a hablar de ello. Las puertas. Vamos a hablar de los grandes proyectos, de las cosas que se vienen y de las que tendrían que tener, por lo menos en panorama, cada uno de los candidatos que se presentan a los distintos sillones municipales. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jorge, pero